Amables oyentes, una vez más nuestro saludo respetuoso en el nombre de Jesús. En esta oportunidad tendremos la enseñanza basada en Colosenses capítulo 2 versos 8 y 9. Carta a los Colosenses capítulo 2 versos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra de Dios. El tema de hoy vamos a llamarlo ¿Todas las religiones conducen a Dios? Es una pregunta trascendental, es importantísima esta pregunta, pero también es mucho más importante la respuesta. Y para el efecto deseo ir por partes y siempre recordaré que mi anhelo no es ofender ni lastimar a nadie. El deseo mío es abrirle los ojos, el entendimiento a las personas por medio del conocimiento de la palabra de Dios. El texto que acabamos de leer, yo quiero ir despacio para que a la gente le quede claro esto, porque vivimos en un mundo engañado, donde todo el mundo cree que se va a salvar por sus buenas obras, por lo que hacen o por practicar ciertas situaciones de carácter religioso. El texto que acabamos de leer se convierte en una seria advertencia para todos aquellos que piensan llegar al cielo de cualquier manera. Lo primero que les quiero recordar a nuestros amables oyentes es que al cielo no encontrará cosa inmunda ni que haga pecado. 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 51. Entonces este texto es una seria advertencia para que nadie se haga ilusiones que al cielo nos vamos todos. Lo primero que encuentro en el texto dice, mirad que nadie os engañe. Entonces la palabra mirar quiere decir examinar, analizar, atender, auscultar, vigilar. ¿Y cuál es el propósito de de esta palabra mirar? Es el propósito de detectar, de ponerse en guardia para ver por dónde viene el engaño, por dónde viene la mentira, por dónde viene la confusión y la falsa doctrina. Tiene que ver con la pretensión de muchos falsos predicadores que quieren apartarnos del único camino que es Jesucristo, lo cual explicaré más adelante. Entonces, ese llamamiento que hace Pablo a los colosenses es un llamado a desenmascarar a los falsos predicadores, a los falsos ministros de Dios, quienes pretenden ayudar al evangelio adicionándole sus pobres conceptos acerca de la salvación. Entonces el apóstol repite ahí en el capítulo 2, 18, dice, nadie os prive de vuestro premio, es decir, el galardón de la salvación y de la vida eterna, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es una advertencia a los falsos pastores. Y claro, a la iglesia cristiana, para que no caigamos en tales circunstancias. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, que quien no está en el cuerpo de Cristo y cuya cabeza es Cristo, no está creciendo en el conocimiento de Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, a los pobres conocimientos que tiene la gente de este mundo acerca de Dios. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Escuche esta declaración bíblica. Voy a invitarle a tomar su Biblia católica para que no piense que le estamos engañando y que nosotros tenemos otra Biblia. La Biblia es una sola. Y quiero recordarle que la Biblia no es ni católica ni evangélica. La Biblia contiene la palabra de Dios para católicos, para protestantes, para evangélicos, para pentecostales, para trinitarios, adventistas, mormones y don Raimundo y todo el mundo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales doctrinas, tales conocimientos que no tienen parte, no son extraídos de la palabra del Señor, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Pero escuche esto, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo nos está hablando de las filosofías y de las religiones inventadas por el hombre. La filosofía es aquello que ofrece riquezas de conocimiento, pero aparte de Cristo, lo cual constituye un engaño y una mentira. Yo veo aquí al apóstol Pablo planteando varios contrastes entre lo que es el Evangelio, la palabra de Dios y la filosofía y las tradiciones constituidas por el hombre que vienen a formar parte del engaño. El Evangelio es de Dios. La religión la inventaron los hombres cuando se apartaron de Dios. La religión nunca nos llevó al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Al contrario, la Biblia, la religión nos apartó del Evangelio y nos postró ante el ídolo muerto. Se lo voy a demostrar con la Biblia en la mano. Allí en la carta a los Romanos, el capítulo 1, voy a leer el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie va a aparecer excusándose delante de Dios diciendo que Dios no existe, cuando los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su creación. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan ser sabios, pero terminaron siendo necios. Escuche esto. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué fue lo que quiere decir el apóstol? Que las gentes que se apartaron de Dios desde el principio crearon sus propios credos, sus propios conceptos referente a Dios, y engañaron a la humanidad y cambiaron la gloria del Dios y crearon imágenes pretendiendo que una imagen representa a Dios. Yo quiero decirles con el más profundo respeto, amables oyentes, que ninguna imagen representa a Dios. ¿Por qué? Porque las imágenes son construidas primero por manos de hombres, segundo por el intelecto humano, tercero con materiales humanos. No representan a Dios. Dios no es humano, Dios es espíritu. Entonces, el Evangelio
es el poder de Dios. Las tradiciones simplemente son el concepto, el fruto de una mente apartada de Dios. La filosofía y las tradiciones religiosas arrastran al dominio de la oscuridad. En cambio, el Evangelio libera de las tinieblas y nos conduce a la luz de la verdad. Hasta aquí vamos a dejar la primera lección y espero que ustedes, amables oyentes, tengan la bondad de escuchar la segunda parte para que comprobemos cuál es el camino que lleva a Dios.